Estamos en el capítulo 5 ya, en nuestro estudio del libro de los Hechos, ¿verdad? Y que la verdad es que hay muchas cosas que, pues uno va aprendiendo una vez más, ¿verdad? Siempre se aprende. Siempre se aprende y uno piensa, ya hemos estudiado hechos, pues ya, ¿no? Y sí, se aprende cada vez, ¿no? Un poco, pero es impresionante cuánto más uno aprende cada vez, ¿no? Y bien, hasta este momento estamos viendo eh, una, una escena dentro de la iglesia del primer siglo. El primer, vamos a decir, el primer ataque interno, ¿no? Am, y am, eh, pues triste, triste, pero am, es, podemos rescatar muchas cosas de lo que está aquí escrito. Por algo, obviamente, el Espíritu Santo nos lo dejó. Si esto era, la cosa es, hermanos, la iglesia no se trata de ser, am, de que seamos perfectos en el sentido de que pues somos, de que la iglesia no falla nunca o de que la iglesia no tiene problemas y dificultades. Ah, pues las hay. Y el tema es cómo manejamos esos problemas, cómo tratamos con esos problemas. Es ahí la cosa que nos distingue, el amor, y el amor en la vida real, el amor en las circunstancias reales. Y cuando digo amor, no estoy diciendo tapemos el error, o tapemos aquí, tenemos que ver. Dios actuó en perfecta justicia, pero también en amor, ¿no? Llevó la vida hasta este momento, estamos en el versículo 5. Hasta este momento hemos visto que Dios se lo llevó a Ananías, un instante, en frente de, pues, al menos los apóstoles. ¿Por qué digo eso? Porque más adelante dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Evidentemente no todos lo vieron, no estaban ahí todos, aquí hay una situación bastante incómoda, incómoda. Y pues va a haber momentos incómodos en la iglesia. Y es importante, creo, que pues aquí es donde pues tiene que actuar la gracia de Dios, tiene que actuar la verdad, la justicia, de una manera que sea consecuente a lo que es, no y muchas veces, ¿verdad? Tendemos a caer, si vamos a ir o si vamos a alejarnos del Espíritu, de la voz del Espíritu Santo, de la dirección del Espíritu Santo mediante su palabra, nos vamos a ir como iglesia hacia el legalismo, vamos a tender que corregir o tender a enseñar o tender a hacer a los hermanos más santificados mediante la ley, mediante las reglas y las cosas que agregamos, ¿verdad? O por otro extremo, nos vamos a ir hacia el libertinaje, hacia ignorar el pecado, hacia pretender como si no estuviera ahí, hacia indiferencia posiblemente. Y ambas cosas están equivocadas. Ambas cosas no deben estar en la iglesia. Aquí tenemos una situación donde dos personas actuaron carnalmente, de una forma pública delante de la gente, queriendo aparentar ser espirituales,
Y quién sabe, vemos muy pronto después, vemos a Bernabé, un líder dentro de la iglesia, un líder dentro del ministerio, vamos a decir. Pues se veía su desprendimiento, se veía su manera ¿verdad? Hijo de, ¿cómo se le presenta? El hijo de consolación, ¿verdad? Y poco después lo vemos participando en el ministerio con Pablo, etcétera, etcétera. ¿Quién sabe? Ananías y Zafira hubiesen estado al lado. Imagínense cómo hubiese afectado el ministerio, ¿verdad? Esta carnalidad, estando activo dentro de la iglesia, y Dios no lo permitió. Por alguna razón, hoy día Dios no nos trata de igual manera, pero en el inicio de la iglesia sí. Dios quiso que empiece bien la cosa, parece, y entonces trató con esta situación singular, de una manera singular. Y bueno, vamos a continuar con los versículos 6 en adelante. Lo hemos leído, pero leámoslo nuevamente. Los versículos 1 al 5, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Ahora, es interesante como Lucas lo menciona, es como que Bernabé solo tenía o sea, solo tenía un terreno y lo vendió, y eso se lo entregó todo a los pies de los apóstoles, pero al parecer es como que está dando a entender que Ananías y Zafira tenían tal vez varios terrenos y vendieron uno. Ahora, no hay nada de malo con eso, nuevamente, no hay nada de malo. No hay nada de malo que ellos se hayan quedado con parte del dinero. Lo que, lo que pasa es que ellos querían aparentar la misma piedad o la misma postura que tenía Bernabé, y querían aparentar que estaban dando todo cuando en realidad estaban dando parte, ¿no? Y pues obviamente su motivación, obviamente su corazón en el asunto es lo que estaba mal, ¿verdad? Por eso digo, era carnalidad y no espiritual. Bien, siguiendo la lectura, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, es decir, se pusieron de acuerdo, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías, por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Y nuevamente, esto es algo nuevo dentro de la iglesia. No hemos tenido esto, ¿verdad? Y tener que tratar de esta manera. Pero Pedro se va directo y le confronta a este hermano y le dice, ¿por qué has hecho esto? Reteniéndola, no se te quedaba a ti. Es decir, si te quedabas con el terreno, no era tuyo, y vendida, no estaba en tu poder, no era de igual manera, no era el dinero de la venta tuya. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. ¿Ya? Entonces, vamos con el versículo 6 y vamos a ir versículo a versículo aquí. Eh, vamos a ver qué es lo que sucede con la esposa ya también. Y los jóvenes se levantaron y lo cubrieron, ¿ya? Y sacándolo le dieron sepultura. Me hace recuerdo a una historia esto, no sé si les hace recuerdo a ustedes también, pero ¿se acuerdan de Noé? Cuando Noé se equivocó, se embriagó y hizo, bueno, quién sabe qué, pero uno de sus hijos reaccionó de una manera muy negativa, despreció a su padre, no le honró al padre, al contrario, fue y lo publicó queriéndose burlar del padre. A cambio, los otros dos hijos
fueron y cubrieron al padre, cubrieron al padre. A manera de, sí, el padre evidentemente se había equivocado, pero ¿quién no se equivoca? Y en vez de manejar al padre con juicio, fueron con misericordia. Lo taparon al padre de su desnudez. Aquí lo taparon el hecho de que pues Dios se lo había llevado la vida y claro, evitar a todo el mundo a estar en este, ¿no? A tener que observar esto. Le llevaron, lo sacaron y le sepultaron, ¿verdad? Eh, los compañeros miembros de la iglesia, estos jóvenes, enterraron a Ananías inmediatamente, inmediatamente. Sabemos eso porque 3 horas después viene la esposa y vamos a ver a continuación. Después de un lapso como de 3 horas, entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. Entonces, no había escuchado nada. Se dan cuenta de la ligereza y de la forma que trataron con esta situación. Eh, Habla habla de cómo tratamos con las situaciones de pecado, de cosas que suceden en la iglesia. eh, no es por taparlo, sino es por tratarlo inmediatamente y de una vez que sea, ¿no? Desvinculado de una manera con la experiencia de la iglesia, si se da a entender. Obviamente no estoy hablando de tapar el pecado, lo que estoy tratando es de no seguir pronunciando y deshaciendo el testimonio de la iglesia. Pues eso es muy importante ante el mundo. La iglesia debe ser una luz al mundo y eso es, uh, pues Dios nos ha colocado de esa manera. Entonces, 3 horas después, Zafira no estaba al tanto de la muerte de su marido o del conocimiento de Pedro. Entonces, obviamente no estaban anunciando, no estaban sacando esto acerca del plan de ambos para engañar a la iglesia, ¿ok? Entonces no estaba al tanto, no le llegó el chisme, ¿ok? Pues no, evidentemente no estaban, quiero decir que no estaban chismeteando, ¿ok? Esta situación y bien por la iglesia. Ahora, versículo 8, dice así, y Pedro le preguntó, dime, ¿vendisteis el terreno en tanto? Y ella dijo, sí, ese fue el precio. Y si bien Pedro no sabía lo que iba a pasar a Ananías, este, ya sabe lo que va a pasar a Zafira. Eh, ¿Se dan cuenta? Antes de mano, ya Pedro dio a Zafira la oportunidad de decir la verdad, pero ella optó por mentir. Ella optó por cubrirse de esta manera y este tipo de cubrirse obviamente es equivocado. Hay mucha diferencia, ¿no? Entonces, ahora el versículo 9 nos dice a continuación, entonces Pedro le dijo, ¿por qué os pusisteis de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, los pies de los que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán también a ti. Nuevamente, debemos entender, Dios no está operando aquí de una manera incalculada o de una manera sin misericordia. Pero lo que pasa es que Dios ve todo el dibujo, Dios ve toda la figura y Dios ve que esto era necesario tratar de esta manera. No fue Pedro, fue el Espíritu Santo, ¿verdad? Fue Dios quien operó de esta manera. Versículo 10 dice así, al instante ella cayó a los pies de él, de Pedro, y expiró. Al entrar los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido, junto a su marido. El juicio repentino de Dios también vino sobre Zafira por su pecado de engaño. Nuevamente, era por engañar, ¿no?
no era porque no dieron todo, era porque trataron de aparentar, ¿no? Una espiritualidad, tratar de aparentar una cosa de lo que no eran. Y hermanos, pongámonos a pensar, ¿acaso eso es tan extraño a nosotros? ¿Acaso nosotros no somos capaces de hacer lo mismo? No es verdad, hermanos, que a veces aparentamos ser más espirituales de lo que realmente somos. Y pues, bueno, gracias a Dios que no está haciendo lo mismo hoy, ¿verdad? Pero hermanos, la seriedad en el asunto, ¿cómo es que Dios lo ve? Eso debe llamarnos la atención. Esto es un asunto serio para Dios. Nosotros somos la iglesia, hermano. Nosotros somos los representantes de Dios hoy en la tierra. Dios nos ha puesto con esa responsabilidad y como hijos suyos le estamos representando, ¿no? No es de una manera de hacernos caer en culpa, sino al contrario, de animarnos con el gran privilegio y la seriedad del asunto en el cual estamos como la iglesia de Cristo, en especial los días de hoy, estos días, ¿verdad? Donde todos tienden a quejarse, es la culpa lo echan al COVID, la culpa lo echan al gobierno, la culpa lo echan y todo, cuando en realidad, pues, la iglesia debe estar dando esperanza, apuntando a Cristo. Él es la solución. Ayer, mañana, hoy es el mismo. El problema, el meollo del asunto, hermanos, es el pecado y Cristo es la solución. Versículo 11 dice, y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Um, la, no sé si esto es, si Lucas quiso, um, si Lucas quiso decir, porque he escuchado ambas posturas y vamos a irnos con lo que dice las notas, pero he escuchado de que esto es algo negativo, es decir, a causa del pecado de estos hermanos, ocasionó que ahora no están libres como estaban al principio. Esto llegó a afectar, a chocar con la iglesia y ahora están en temor, en una forma negativa, podríamos decir. La otra postura es que esto ocasionó que entre un respeto, una cosa de seriedad o algo así dentro de la iglesia, de una forma viéndolo desde una perspectiva positiva. ¿Ok? Bueno, eh, voy a dejar que ustedes pues tomen su conclusión según el contexto, pero Dios envió visible juicio severo para que la integridad ejemplifique a la iglesia primitiva. Y yo creo que personalmente me voy por ese lado también. Pues Dios está estableciendo los inicios, ¿verdad? Y se acuerdan, me hace recuerdo a cuando Dios de igual manera estaba estableciendo la ley, perdón. ¿Qué es lo que Dios hizo cuando estableció la ley en Éxodo? Descendió sobre el Sinaí. Hubo pues una cosa donde entró gran temor en la gente. O sea, como que vieron la seriedad del asunto y dijeron, no, Moisés, tú ve, tú habla, tú conversa con él, nosotros nos quedamos aquí porque no meternos con ese Dios, con ese ser que es, o sea, vieron un instante una imagen de la santidad, de la perfección y de la seriedad de Dios, del universo, ¿verdad? Y tal vez en un sentido lo mismo ocurrió aquí. Mintieron al Espíritu Santo y pues esto ocasionó que entre un temor reverente de la iglesia. Por primera vez en Hechos, Lucas usó la palabra iglesia, ¿ya?
Y eso lo vemos en el texto crítico, una versión ¿no? del texto en el original. Iglesia, eclesia, llamados fuera, ¿verdad? En el textus receptus, en otro texto original, aparece en Hechos 2:47. En Hechos 2:47, donde dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia, ¿verdad? Los que habían de ser salvos. Entonces, en el textus receptus, esto es la primera vez que aparece la palabra iglesia, ¿ya? Pero en el texto crítico, la primera vez que aparece es en este versículo, en el 5:11. Un dato interesante, no es para entrar en mucha discusión. El juicio de Dios contra Ananías y Zafira protegió a la iglesia primitiva porque los creyentes inmediatamente tuvieron un temor respetuoso ante toda forma de desobediencia, ¿ya? Y nuevamente, yo creo que la sabiduría de Dios lo podemos apreciar ahora que estamos mirando hacia atrás, 2000 años después. Podemos apreciar la sabiduría de Dios a los inicios de establecer su iglesia. Y era en realidad su misericordia al operar en esta circunstancia como lo hizo, ¿no? Entonces, nunca debemos dudar de las intenciones y de la sabiduría y del amor de Dios y de la justicia de Dios, ¿no? Siempre van de la mano. Dios no opera de una manera que no sea conforme a su carácter, ¿no? Dios continúa protegiendo a su iglesia hoy. Y hoy día Dios tiene el mismo amor, el mismo, ese mismo deseo con su iglesia, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Hoy día, Cristo, de similar manera como nosotros cuidamos nuestro cuerpo, tendemos a tenernos cuidado, etcétera. Bueno, pues Cristo hoy día y durante los últimos 2000 años ha estado velando por su iglesia. Hechos 20:28. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre, con su propia sangre. Entonces, Dios obviamente continúa protegiendo su iglesia hoy y sabemos que ni la puerta del Hades, ni el infierno mismo, ni la muerte puede ir en contra de la iglesia. La iglesia va a perdurar y eso es algo hermoso. Una doctrina breve sobre Dios el Espíritu Santo. Ahora, de ninguna manera es exhaustiva esto, es en forma de semilla, ¿verdad? Pero miremos brevemente acerca del Espíritu Santo. Hemos visto en estos últimos 2, 3 capítulos bastante del Espíritu Santo. Dios el Espíritu Santo es un miembro de la deidad trina, ¿no? Veamos Hechos 5:3 a 5 a 4, perdón. Mas Pedro dijo a Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Versículo 4, mientras estaba sin venderse, ¿no te parecía y después de venderla no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, vemos la conexión en el versículo 3, el Espíritu Santo, versículo 4, Dios. Él mintió contra el Espíritu Santo, mintió contra Dios. Entonces, claramente, el Espíritu Santo es miembro de la Trinidad, ¿no? Entonces, Romanos 8:26 nos dice así,
Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, la persona que es la persona de Dios en el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros. Isaías 48:16: acercaos a mí, escuchad esto, desde el principio no he hablado en secreto. Desde el momento en que sucedió, allí estaba yo, y ahora me ha enviado el Señor Dios y su Espíritu, ¿ya? Su Espíritu. Entonces va claramente como en las Escrituras, como un miembro de la Trinidad. Dios, el Espíritu Santo, es una persona que posee el carácter de Dios y lleva a cabo las acciones de Dios, ¿no? Las acciones de Dios, como por ejemplo Génesis 1:2: y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces, ahí vemos claramente al Espíritu de Dios estaba llevando a cabo acciones de Dios en Éxodo 31:3. Y por si acaso quiero aclarar, estoy usando la Biblia de las Américas, pero para que no haya dudas. Éxodo 31:3: y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte. Entonces, había sido llenado del Espíritu de Dios en sabiduría. Luego vamos a 35, Éxodo 35:31: y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte. Números 24:2: y levantó Balaam sus ojos y vio a Israel acampado por tribus, y vino sobre él el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios. Bueno, hay muchos pasajes que podríamos mirar, ¿verdad? Pero Isaías capítulo 10, si no me equivoco, cuando desciende los siete, cuando es parte del Señor Jesucristo, desciende el Espíritu. Vamos a mirar aquí seguramente. Jesucristo, y vamos a leer aquí las notas primero. Jesucristo identificó al Espíritu Santo como otro consolador de la misma naturaleza que él mismo. Fíjense lo que dice estos versículos, es interesante desde este contexto que estamos hablando. Dice: y yo rogaré al Padre y él os dará otro consolador. Es decir, un consolador comparable a él, al Señor Jesucristo, otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Luego dice en el 17: es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque